y poder ser de bendición a través de la exposición de su palabra. Reciban un cordial saludo a la distancia, un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me alegra nuevamente eh, recibir, es un privilegio, esta invitación que sé que viene del cielo a través de nuestra hermana Emma. Muchas gracias por ser ese canal de bendición para bendecir a otros. Y espero en esta hora ser utilizado por el Espíritu de Dios para traer este mensaje que es solemne y que necesitamos para despertar en este tiempo que estamos viviendo y poder de una manera especial enfrentar las cosas con sabiduría, con entendimiento, ya que esto está profetizado. Habría un pueblo en los últimos días, así como el mundo crecería en ciencia, en tecnología, en conocimiento, también habría un pueblo que brillaría como la luz a perpetua eternidad. Así que vamos a orar eh, y vamos a pedir la dirección especialmente para iniciar este estudio. Te damos gracias, Padre. En esta hora nos acercamos a tu presencia. Quiero ser un instrumento en tus manos, que lo que tú has colocado en mi mente para compartir con quienes han de oír este mensaje pueda impactarnos, pueda despertarnos, pueda hacernos entender cuán cerca estamos del fin de las cosas y cuán despiertos. Unge, Señor, nuestros ojos con el colirio celestial, que el Espíritu Santo sea derramado sobre aquellos que con sinceridad te buscan en esta hora y han de oír este mensaje. Háblanos, queremos oírte a través de lo que has inspirado y queremos ser despertados frente a lo que nos muestra que está sucediendo y es la confirmación de lo que ha sido revelado proféticamente. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, de una manera especial quiero en esta hora iniciar este estudio eh, con este pasaje eh, que lo he venido utilizando mucho, porque hermanos, Dios nos ha llamado a ser parte de ese remanente final, no para calentar una banca o una silla en un templo. Nos ha llamado, mis amados, para ser esos pregoneros de la verdad, esos centinelas que han de despertar al mundo para los acontecimientos finales y prepararlo para la segunda venida de Jesús. Somos o debemos ser esa voz que clama en el desierto. Así como Juan el Bautista fue pregonero de justicia, nosotros se nos ha dado un mensaje solemne para decirle al mundo, teme a Dios y darle gloria. Y en esas dos frases se resume de una manera especial el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de la justicia de Dios para el mundo, de cómo el ser humano puede ser justificado gratuitamente por la fe y puede vivir una vida en santidad, sin pecado, dándole gloria a Dios cada día hasta que Él venga. Y como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23, podamos ser, al vivir esa experiencia de la santificación en espíritu, mente y cuerpo, podamos ser guardados sin mancha, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que venga Cristo a la tierra, hermanos, hay algo que como pueblo la mayoría desconoce que ha de venir. Y eso lo nota uno en la despreocupación por cumplir la misión que el Señor nos ha encargado en esta tierra. Por cuán relajados estamos dentro de los templos, dentro de las iglesias.
cuán relajado estamos incluso en nuestros hogares. No hay una vida espiritual verdadera que haga de cada campo, de cada hogar, de cada familia un centro misionero para la gloria de Dios. Y no hay otra manera de darle gloria a través de nuestra experiencia personal si no estamos cumpliendo el llamado al cual Dios nos ha hecho la invitación. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos, mis amados, que querramos o no querramos, vendrán en que lo que no hicimos en tiempos de paz, si queremos y si reconocemos, porque muchos tomarán el lado fácil, muchos irán por el camino ancho que lleva a la perdición y por el cual muchos miles van, millones, pero otros despertarán y tristemente la inspiración y la palabra del Señor dice que cuando Él venga, Él nos dará a cada uno según sus obras galardón. Así que perderemos de muchas riquezas que el Señor tiene preparada para los que le aman por nuestra negligencia espiritual, por no despertarnos, por no darnos cuenta del tiempo que nosotros nos encontramos y por estar engañados por el enemigo creyendo que la vida que hoy llevamos es lo que realmente el Señor quiere. Siempre hay una altura mayor que alcanzar. Y bien lo dice la Biblia que nosotros debemos ser como la luz de la aurora. Cada día debemos ir en aumento, o sea, no nos podemos conformar por lo que hicimos el día de ayer. Lo que hicimos el día de ayer, lo que servimos a Dios el día de ayer, no basta, hermanos, para echarnos a dormir hoy. Cada día nuestro esfuerzo para servir a Dios debe ser mayor. O de lo contrario, echaremos para atrás. Y por eso vemos que muchos que se descuidaron en el año anterior hoy no están en la fila del Señor. Hoy están durmiendo espiritualmente, muchos están muertos espiritualmente y otros han pasado a la eternidad perdidos. Otros le están sirviendo al diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Así que quien no sirve a Dios como siervos y quienes no se preparan de esa manera para recibir el sello de Dios, porque cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y 4, dice allí que en el tiempo del sellamiento, cuando se dé el decreto y los siervos sean sellados, pues los que van a ser sellados de entre los vivos van a ser juzgados de entre los vivos y van a recibir el sello de Dios en su frente. Dice que estas personas, estos habitantes, estos redimidos tienen una cualidad en particular. Y a mí me llama la atención cuál es la cualidad por la cual son escogidos de entre los que van a formar parte de aquellos que van a estar vivos hasta la venida del Señor. Y yo siempre les he dicho, mis amados, que ese es mi gran sueño, formar parte de aquellos que van a estar vivos hasta la venida del Señor, los que no van a pasar por la muerte, los que dicen en la Biblia que son llamados los 144,000. Yo anhelo. Ellos tendrán privilegios que otros habitantes redimidos no tendrán. Pero dice de una manera especial que ellos tienen una característica. Y dice el versículo 3 de una manera puntual, dice diciendo, pero vamos al contexto, versículo 2, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, este tiempo que está por venir
cuando los vientos se desaten, cuando Dios permita que Satanás ejerza poder de destrucción sobre este mundo, y cuando el poder destructivo de Dios también obre, hermanos, solamente serán protegidos quienes tengan y reciban el sello de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para recibir ese sello? Pues hay una característica especial que identifica a los sellados. Y por eso al iniciar yo les decía, mis amados, si no te dispones para servir a Dios, si no dispones tu tiempo, tus talentos, tus capacidades, lo que Dios te ha dado, lo que tú eres y aún lo que tú tienes, no lo dispones, sino que vives una vida egoísta. Simplemente vives para saciarte espiritualmente, para oír quizás cada sábado mensaje tras mensaje, quizás para hacer un culto personal, quizás para conectarte a través de una pantalla, escuchar bendición, pero no eres un canal de bendición, no eres un siervo de Dios, no eres un misionero para el reino de los cielos. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo, porque nunca recibiremos el sello de Dios en nuestras frentes. De nada servirá el conocimiento, de nada servirá la teoría, de nada servirá esa teoría si no nos lleva a una experiencia práctica. Por eso en el libro de Santiago, en el capítulo 2 dice, perdón, en el capítulo 1 dice que no es por el oír la palabra de Dios que seremos justificados delante del Señor. No es por el oír, es por el hacer, es por el vivir la experiencia de ese evangelio. Y el evangelio es una experiencia práctica que me lleva a vivir por fe y para fe. O sea, no solamente vivo en fe, sino que promuevo esa fe, muestro esa fe a través de mi obrar, a través de mi vida. Y saben, el resultado del evangelio eterno no solamente es una vida transformada, sino que esa vida transformada da frutos para vida eterna, da frutos de justicia. ¿Y cuáles son los frutos de justicia? Lo que muestra la ley de Dios. Me lleva a una obediencia completa, a una obediencia íntegra, implacable, que me lleva a vivir en el amor del Señor, y ese amor se revela en mi trato, en mi sentir por las almas que perecen y por un mundo que necesita ser amonestado por amor y por misericordia antes de que se desaten los juicios de Dios sobre este planeta Tierra. Pero si yo no vivo esa experiencia, no va a surgir en mi corazón el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por eso viviré una vida egoísta, placentera en mis diversiones, en mis deseos. No habrá tiempo para Dios. Me va a doler dar, ayudar a quien lo necesita. Se va a hacer difícil salir a compartir, a visitar al enfermo, a la viuda, al necesitado, al ignorante, porque me voy a sentir satisfecho y así como estoy, voy a sentirme bien. Y eso me descalifica para recibir el sello de Dios, porque cuando venga la prueba, cuando los poderes de este mundo se alineen, cuando venga la presión a través de los poderes mundiales, influenciados por el papado directamente, y bajo esta agenda que se está manejando, que tiene aparentemente un fin especial para el mundo, de sostener a este mundo de una manera equilibrada, en paz, en tranquilidad, en prosperidad, pero que detrás de ello esconde una amenaza inminente que es cortar la libertad de conciencia. Hermanos, cuando venga esto, si yo no he aprendido sinceramente por amor y de corazón a servir y a rendirme ante la voluntad de Dios, a servir a Dios en la persona de aquellos que necesitan salvación, hermanos, no estaré dispuesto
Si con los de a pie, dice el profeta, nos cansamos, ¿cómo será cuando llegue ese tiempo que nos toque con los de a caballo? No estaremos dispuestos. Y por eso dice el conflicto de los siglos, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, no serán pocos, hermanos. Y ahí es donde me alarma y donde quiero, de una manera especial en este nuevo año que iniciamos, hermanos, crear una expectativa grande en tu vida de cuáles son los planes verdaderos que tú tienes para este año. ¿Será seguir enfocado en tus planes egoístas, en tus deseos, en seguir acumulando para este mundo? ¿O tus planes realmente son para prepararte para el cielo y ayudar a preparar a otros, y con lo que Dios te bendiga y con lo que Dios te dé, usarlo realmente para que se cumplan las palabras de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7? Que a través de mi vida, a través de mi comportamiento, a través de mi obediencia, a través de mi cambio, de mi diferencia, pueda decirle al mundo que yo temo a un Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que con lo que Él me ha dado, la vida, la salud, los recursos, los talentos y el tiempo, le doy gloria cada día. Esa es la experiencia del mensaje del primer ángel, y de esa manera nos preparamos para recibir el sello de Dios, porque eso es lo que constituirán a los verdaderos siervos de Dios de los últimos días. No es quien más predique y quien más tenga conocimiento, cualquiera lo puede obtener, cualquiera se puede pegar a lo que dice otro y saber mucho. Pero hermanos, ¿qué está haciendo ese conocimiento en mi vida? ¿Qué le estamos permitiendo al Espíritu de Dios obrar en mi vida, en mi carácter? Porque es el carácter lo que nos va a sostener cuando lleguen estos momentos peligrosos de los cuales habla la inspiración en Testimonios Selectos, tomo 5, página 122. Dice, tiempos peligrosos están delante de nosotros. Y hermanos, la gente parece que cada año como que uno dice, y bueno, y escuchaba a alguien decir, y este 2000, ¿qué esperan? No, más prosperidad, no, esto va, no, hermano, no se engañe, eso es lo que quiere el diablo, hacernos creer paz y prosperidad. Pero hermano, para los que sean fieles a Dios, debemos estar velando y orando y más despiertos, más consagrados, más dedicados a la obra del Señor, porque si el diablo te atacó el año pasado bastante, este año lo va a hacer aún más, con el fin de que tú y yo formemos parte del montón, con el fin de que tú y yo cerremos nuestra boca para que no demos el sonido certero a la trompeta para despertar a miles que ya están destinados, van por el destino hacia la perdición si no despiertan. Y dice acá, tiempos peligrosos están delante de nosotros, cada uno de los que tiene el conocimiento de la verdad. ¿Es importante tener el conocimiento de la verdad? Sí, pero no basta solo eso. Miles, miles de luces, de grandes luces, dice la inspiración, se apagarán en el tiempo de la prueba. Y hermano, yo conozco personas, predicadores, que un día eran tomados por el Espíritu de Dios, pero llegaron a ser como Saúl en los últimos días. Porque cuando usted mira la historia de Saúl, cuando él inició como rey de Israel, hermano, dice que el Espíritu de Dios lo mudó, lo cambió. Y empezó su reinado, pero poco a poco él se fue alejando de la voluntad de Dios. A tal punto que terminó como terminó. El Espíritu de Dios se terminó de retirar de la vida de Saúl. ¿Y quién fue el que empezó a operar?
un espíritu satánico. Y esa misma historia, hermanos, le va a ocurrir a miles que hoy profesan ser parte del pueblo de Dios. Terminarán sirviendo y siguiendo a espíritus de demonios, como lo dice 1 Timoteo 4:1, que en los últimos días muchos serán engañados por espíritus de demonios y creerán a doctrinas de demonios. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida egocéntrica, una vida fácil, una vida placentera, donde no requiera mayores esfuerzos, donde no me toque a mí desgastarme ni gastar lo que yo tengo. Pero hermanos, eso no es lo que presenta el sellamiento. El sellamiento dice que los únicos que serán sellados son los que han aprendido a ser siervos de Dios. Y por eso si ustedes miran ahí en la pantallita, dice SD Ismael Carvajal. Me gusta identificarme de esa manera, porque ese es mi anhelo cada día, mis amados, con lo que Dios me dé, sea poco o mucho, con los años de vida que el Señor me dé, con la salud que Dios me dé, con lo que Dios me dé, deseo servirle hasta el último día que Él me tenga en esta tierra. Deseo ser un siervo de Dios. Porque he entendido, hermano, que si no soy un siervo de Dios, estoy descalificado para esta obra. No merezco llamarme adventista del séptimo día. Porque precisamente este pueblo fue llamado a cumplir una misión. Y la misión no se cumple en la ociosidad, no se cumple en la ignorancia, no se cumple en el egoísmo. Hermanos, esta misión es de carácter solemne, depende de esta misión la vida de millones de almas por las cuales Cristo murió y pagó un precio infinito para que yo duerma y para que yo viva una vida egoísta, hermanos. Es el peor crimen que podemos estar cometiendo delante del cielo. Al mensaje tan solemne que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:16, que es poder de Dios este evangelio eterno para salvación al que cree. Y por eso termina diciendo el párrafo de Testimonios Selectos, tomo 5, página 122, tiempos peligrosos están delante de nosotros. Cada uno de los que tiene el conocimiento de la verdad, cada uno de los que tiene el conocimiento de la verdad, dice, deberá despertarse. ¿Cómo así que deberá despertarse, hermanos? Porque estamos dormidos. La obra que deberíamos estar haciendo ya como pueblo, como organización, como iglesia, hermanos, usted le pregunta a la gente, ¿conocen el mensaje final de Dios? Ni siquiera el mismo mensajero ya no tiene ese mensaje. Se cumplen las palabras proféticas de la mensajera del Señor. Los mensajeros corren sin un mensaje que dar, descalificados. Porque si no estamos dando el mensaje correcto, no somos mensajeros de Dios. Estamos corriendo en vano. Si no se predica desde los púlpitos, desde las iglesias, si no se predica en las calles, en los hogares, el mensaje para este tiempo, estamos descalificados como la iglesia o como el pueblo que apunta a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Hermanos queridos, mientras tanto, por otro lado, Satanás, así como el Señor ha dejado una agenda para los últimos días y la agenda está explícitamente en Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 13. Ahí está la agenda de Dios para los últimos días, para contrarrestar la agenda de Satanás. Y hermanos, Satanás tiene su agenda y hoy está siendo promulgada a través de las Naciones Unidas. Todo el mundo prácticamente se ha unido a través de una agenda llamada la Agenda 2030, que promueve 17 puntos y que cuando usted va al último punto, el objetivo del último punto, a través de todos los demás, ¿saben cuál es? Dice el último punto,
de esta agenda debe de producirse una alianza para lograr todos esos objetivos. O sea que al final, hermanos, el mundo entero se unirá en alianza para promover todas esas cosas que son una apariencia, para decirle al mundo paz y seguridad, mientras que a través de esa alianza se va a someter la conciencia de los hombres para obedecer los mandamientos de los hombres por encima de la voluntad y de los mandamientos de Dios. Y hermanos, leían un artículo en internet, se hacía la pregunta en ese artículo, ¿cómo va la Agenda 2030? Y dice, casi quedan 5 años. Ese artículo fue escrito el año anterior, casi quedan 5 años. Y vamos avanzando y no hay tiempo que perder. Necesitamos avanzar a pasos agigantados, porque el fin es que en el 2030 esto sea una realidad. Y hermanos, nosotros sabemos que esto que se está planeando y que detrás hay algo oscuro, porque ustedes saben que Satanás nunca trabaja abiertamente, trabaja solapadamente. Hermanos queridos, esto traerá el fin de la gracia sobre este mundo. Esto traerá el fin del sellamiento sobre este mundo. Esto traerá el fin del juicio de Dios sobre este mundo. Dios va a permitir que ese punto 17 de la Agenda 2030 junto con todos los demás sean una realidad. Y el mundo ya colocó una fecha, año 2030. Y hermanos queridos, nosotros vemos lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, vemos lo que está sucediendo y todavía decimos, no, este año como que va a ser mejor. No, hermanos, para los hijos de Dios no. Quizás para lo que promete el mundo, prosperidad, bienestar, porque son muy buenos, aparentemente son muy buenos. El primer punto de la agenda dice el fin de la pobreza. Ay, ¿quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener propiedades? ¿Pero a costa de qué? Es la pregunta. El diablo ha preparado esta agenda con los poderes mundiales, hermanos, y ha influenciado estos poderes porque recuerden que 3 espíritus inmundos han sido encargados para ejercer sabiduría satánica para los planes que él tiene para la destrucción del mundo y llevar a miles a ser destruidos a través de los juicios que se van a derramar sobre esta tierra. Eso ha querido siempre, hermanos queridos, ese ha sido siempre el plan de Satanás desde el cielo. ¿No redujo la tercera parte de los ángeles? Una disminución de la población, no intentó hacer eso y lo hizo a través de esta plaga terrible del COVID. Porque él sabe, mis amados, él sabe lo que se va a enfrentar y él quiere llevar a millones a la perdición. ¿No lo hizo en el diluvio? ¿No influenció y degeneró el corazón de los hombres hasta el punto que eran dominados por espíritus de demonios, a tal punto que solo 8 entraron y le creyeron a Dios? La pregunta, ¿cuántos en el día de la prueba final, en el día en que este nuevo orden mundial, en que estas alianzas se den, cuántos habrán formado un carácter para sostenerse de parte de la verdad, aunque estos poderes se vengan encima de nosotros para aplastarnos si fuera posible? ¿Cuántos se pondrán de parte de Dios como los 3 jóvenes hebreos? ¿Cuántos no se doblegarán? Hermanos, esa misma escena proféticamente y literalmente, esa profecía que se dio allá en la llanura de Dura, se está por realizarse. Una imagen se levantará de la bestia para que la adoremos. Y hermanos, dentro de eso está dentro de los puntos de las 17 puntos de la agenda.
Hermanos queridos, a mí me preocupa que el diablo está trabajando unido ya con los poderes. Y nosotros como pueblo de Dios, la pregunta es, ¿ya estamos unidos en Cristo? ¿Estamos trabajando y cooperando unidos en la obra de Dios? ¿Cómo tiene Dios al pueblo? Terrible, hermanos. Terrible, porque no hemos querido aceptar la voluntad de Dios, porque estamos pisoteando la ley de Dios. Y quiero compartir este pasaje de la inspiración. Vea, hermanos, esto está profetizado, la condición de los mensajeros de Dios, del pueblo que Dios habría de levantar en los últimos días, está profetizada. Y esto el diablo lo ha logrado porque él sabe que viene un conflicto. Y por eso en este capítulo, el conflicto inminente, el capítulo 37, el Señor lo advirtió. Le invito a que lo lean completamente y ahí van a abrir los ojos. Por el tiempo no voy a leer sino ciertas partes que resalté. Pero vea lo que me llama la atención allí de lo que hoy está ocurriendo dentro de la fila del pueblo de Dios y por qué, hermanos, el diablo está avanzando a pasos agigantados porque él tiene adormecida, ya la cizaña está metida dentro de la iglesia y él ya sabe, hermanos, cómo es la condición del pueblo de Dios. Y por eso está acelerando esta agenda que va a llevar a miles al engaño y a someterse a estos poderes por las lisonjas que esta agenda y que estos poderes van a brindar al mundo. Y el profeta Daniel profetizó acerca de esto. Dice que con lisoncas, en el capítulo 11, versículo 32, dice, con lisoncas seducirá, escuche, a los violadores del pacto. ¿Y quiénes son los violadores del pacto, hermanos? Los que han rebajado los principios de la ley de Dios por darle cabida a las costumbres, deseos del mundo dentro de la iglesia. Se han rebajado los principios de Dios, el sábado, que constituye la señal de obediencia entre Dios y su pueblo, en contraste con la señal de la bestia, que es su marca insignia, que es el domingo. Hermanos, ya está haciendo que el pueblo de Dios eche por tierra el mismo mandamiento que va a ser la piedra de toque al final y por la cual vamos a ser probados. Incluso ya el sábado no se le llama el día del Señor, se le llama el día del aventurero, el día de las madres, el día del pastor, el día de esto y el día de aquello. Ya no sé, ya hasta el nombre se lo estamos quitando. Tremendo, hermanos. Estamos celebrando todo tipo de cosas en el día que no debemos celebrar, sino solamente es un día apartado para Jehová, el séptimo día del cuarto mandamiento. No podemos estar celebrando nada que tenga que ver con lo secular o con lo humano. Que exalte al ser humano es el día para exaltar al Creador, Rey y Señor de este planeta Tierra. Creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado? Y muchos no perciben esto. Muchos no perciben esto. Y esto está profetizado acá, vean. Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios. Hoy se cocina en sábado, se hacen tremendas cosas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Comunes, cosas comunes. Se ha perdido la santidad del sábado. Recibimos el sábado a la hora que queremos. No es a la puesta del sol, eso ya cambió. Es a la hora que yo pueda llegar a descansar. Tremendo, hermanos. Y aún en sábado, cuando el sábado debe ser un reposo, tenemos la capacidad de aún, yo he visto y he estado en lugares que se recibe el sábado en enemistad, en pleitos. Se supone que el sábado debe ser reposo, debe haber un descanso, si hubo discusiones, situaciones,
Ese día es un día de reconciliación, de entrega, de humillar nuestro yo y reconocer, pedir perdón, que como familia estemos unidos, estemos santificados, estemos en paz, en reposo, en calma, que las cargas sean depuestas delante del Señor. Y nos atrevemos a decir que recibimos el sábado y al Señor del sábado llenos de odio, de enemistad, peleados con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hermanos, la santidad del sábado se ha perdido. Y miles no lo están percibiendo y se están preparando para recibir la marca de la bestia si continuamos en esa condición. Y esto está profetizado, dice, los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger desobediencia. O sea, para que cuando llegue la prueba, hermanos, Satanás nos tiene listos. No para ser siervos de él, obedientes a él, sino para servirle a él. Para colocarnos del lado más fácil. Como lo dice este mismo libro, conforme vaya acercándose la tempestad, esos tiempos peligrosos que están por llegar. Dice, muchos de los que profesaron creer en el mensaje de los tres ángeles, hermanos, se colocarán del lado más fácil cuando venga la prueba. Y se unirán a nuestros enemigos y serán los enemigos más acérrimos de nuestros hermanos de antaño. Tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy, aún desde los púlpitos, están enseñando a considerar los mandamientos como algo superficial. En nuestros hogares estamos echando por tierra, ya no se honra la ley de Dios. El primer mandamiento está siendo echado por tierra, ya no le damos el primer lugar a Dios, vivimos afanados por ir a hacer y a deshacer, a cumplirle al ser humano, pero no hay tiempo para darle el primer lugar a Dios. Estamos adorando otros dioses. Dios no está delante de nosotros, como lo dice el primer, no tendrá dioses ajenos delante de mí, yo debo ocupar el primer lugar. El segundo sí que más. Vivimos no reflejando la imagen de Dios, sino inclinándonos ante las imágenes de este mundo. Hay más tiempo para la novela, la película, el celular, las redes sociales, para perder el tiempo en cosas ante las que nos inclinamos y adoramos diariamente porque a eso le dedicamos horas. Y eso está transformando nuestro rostro, nuestro carácter, hasta nuestra fisionomía muestra la realidad de lo que metemos a la mente. Vivimos amargados, estresados, airados. Y eso se convierte en una maldición para quienes habitan en medio de nosotros. Y por eso dice el mandamiento que esa maldición se extiende de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque, hermanos, lo que tú reflejas es el resultado de lo que estás permitiendo entrar en tu mente a través de las avenidas del alma. Y ante eso, eso es lo que demuestra a qué nos inclinamos cada día, qué es lo que honramos. Cuando usted le brinda honra a algo es porque lo tiene en prioridad, porque le dedicas tiempo a eso. Y aquí eres el único que más debemos honrar y dedicarle tiempo, mis amados. Pero para eso no hay tiempo. El tiempo es limitado y a las carreras. Nos da sueño. Tremendo. Los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente, esta es la página 519 del capítulo 37 del conflicto de los siglos. Los que enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley de Dios y pronto se despreciará las leyes humanas. Los hombres están dispuestos a pisotear, los hombres que están dispuestos a pisotear la ley por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira, el fraude, y por ello
No se imaginan lo que resultará de la abolición de los preceptos divinos. Hermanos, si no respetamos a Dios y su ley, no respetaremos a nada ni a nadie. Y por eso el diablo en los últimos días va a ejercer fuerza, poder y dominio y engaño. Porque quien no viva en la verdad está destinado a creer en la mentira. Por eso San Juan 8:32 lo dice y desde el 31 da el contexto. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? Dicen los que guardan mi palabra, los que obedecen mis palabras. Porque oiréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis esa verdad y esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De los engaños de los últimos días. Libres de ser esclavos de una vida de desobediencia, de hábitos, de deseos y de pasiones a los cuales el diablo tendrá dominado a miles y a través de eso llevará a millones a la apostasía final. Y hermanos, por eso el diablo trabaja a través de esta Agenda 2030, que cuando usted inspecciona cada punto, hermano, aparentemente esto va a traer prosperidad para el mundo, pero ¿a cambio de qué? La pregunta. Bien lo dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá, porque muchos, como lo dice aquí, estarán dispuestos a echar por tierra el pacto, la ley de Dios, porque cuando habla con lisonjas seducirá a los violadores de pacto, hermanos, el pacto, no puede haber pacto sin ley. La ley del pacto es la ley de Dios, que el Espíritu de Dios quiere escribir en las tablas del corazón para que vivamos una vida en santidad, una vida recta, una vida que glorifique a Dios. No hay otra manera de glorificar a Dios si no guardamos su ley como Dios lo pide. Por eso el sabio Salomón, escribiendo en los últimos versículos, en el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés, dice: el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios. Ahí está el mensaje del primer ángel. Teme a Dios. ¿Y qué significa darle gloria? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que no podemos decir, hermanos, que le damos gloria a Dios cuando pisoteamos su ley. Por eso este mundo va a ser iluminado con la gloria de Dios por hombres y mujeres que reflejen su carácter. En otras palabras, que vivan en santidad porque obedecen, aún si es necesario hasta la muerte, la ley de Dios. Porque la ley de Dios va a ser echada por tierra por este sistema abiertamente, no solamente el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento será la piedra de toque, pero él va a echar en especial los cuatro mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios. Que tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque él se va a atribuir, este poder se va a colocar, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 y 6 en adelante, que la apostasía viene porque este hombre de pecado se hace pasar por Dios en la tierra. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Echar por tierra el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mismo poder va a hacer que se levante una imagen de él y que el mundo la adore. Cuando hay un mandamiento que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago maravillas a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hermanos, el diablo está preparando a través de esta agenda, a través de los poderes mundiales, a través de la economía mundial, de los grandes magnates. Ellos ya están unidos. Los tres poderes
que se van a unir al final, el poder político, el poder económico y el poder religioso ya están trabajando unidos en la agenda. Ya están trabajando unidos en la agenda, el papado con las religiones. El ecumenismo ya es una realidad. La élite, que son los magnates, tienen un foro económico mundial, a diario hacen reuniones, busque foro económico mundial, incluso en una de las últimas reuniones invitaron a una pitonisa. Están trabajando directamente con Satanás. Una pitonisa en el foro económico mundial de los grandes magnates que van a invertir millones de dólares en esta agenda para que les infundiera un espíritu. Búsquenlo, ahí está, hermano, ahí está la evidencia. Si no me creen, ya están unidos trabajando. Y cuando usted mira por el tiempo, pero mire Apocalipsis 18, en alguna otra oportunidad vamos a desmenuzar bien, ahí está descrito, se van a unir todos los poderes de este mundo, o sea, los presidentes, ahí también ya están unidos en las Naciones Unidas, está constituida de la mayoría de los poderes de este mundo, lo constituyen las Naciones Unidas. 193 países hacen parte de los 200 y pico, la mayoría. Cualquier cosa que se unan a aprobar, hermanos, el resto del mundo lo sigue. Y están unidos todos. Y a veces diríamos, bueno, China, Rusia, Estados Unidos, ¿cómo así? Sí, todos firmaron un mismo convenio de esa agenda. ¿Recuerdan que se unirán pero no se mezclarán? Como el hierro no se puede mezclar con el barro. Se unirán en puntos comunes, pero cada quien ejercerá su hegemonía. Pero los puntos comunes que al diablo le interesa, el mundo entero lo está adoptando. ¿Y saben por qué se unen? Por intereses particulares, hermanos. Es lo mismo que el diablo quería hacer con Jesús en el desierto. El diablo quería que Jesús se uniera con su misión y por eso le ofreció los reinos de la tierra, prosperidad, fama. Pero Jesús no venía a hacer los planes del diablo, a ayudarle al diablo. Jesús venía a hacer los planes que su Padre había trazado para la redención y la restauración de los seres humanos. La pregunta es, ¿qué planes? ¿A qué planes estamos nosotros sirviendo hoy? ¿A la agenda del Señor? La agenda plasmada en el mensaje insignia que el Señor nos dejó para predicar y pregonar en este mundo, o estamos contribuyendo, hermanos, en nuestra ociosidad, pereza espiritual, egoísmo, a los planes de la agenda que el diablo ha trazado para el 2030. Esa es la pregunta. Y ahí es donde se van a definir quiénes son los verdaderos siervos de Dios, los que estén trabajando para la agenda de Él son los que van a ser constituidos como verdaderos siervos y van a recibir el sello de Dios en la frente. Vea, no es mentira, hermanos, acá está escrito, está todo revelado, solo hay que estudiar. Y volvemos al versículo de Daniel 11:32. ¿Por qué los violadores van a caer, los violadores del pacto? Por las lisonjas, por los incentivos, por los regalos, por lo que va a promover este sistema mundial, que el punto 17 dice que al final las alianzas se van a dar para lograr todos esos objetivos. ¿Y saben cuál es el eslogan de esta agenda? Lo tendrás todo y serás feliz. Aunque no seas dueño de nada, porque al final nada, todo será prestado, pero dice serás feliz y lo podrás tener todo. Eso es lo que promueve esta agenda. Y eso es lo que le emociona al ser humano tener, gozar. Por eso, hermano, el evangelio se debe vivir por fe y para fe. Por eso, si usted y yo no aprendemos a vivir por fe y para fe, hermano, no seremos de los justos que vivirán por la fe en los últimos días. Porque Dios va a permitir que todo lo que se ve sea quitado de nuestra mano.
para que vivamos de lo que no se ve. Y hermano, eso viene. Y si usted tiene su mirada todavía y está aferrado a lo que se ve, ya sean personas, ya sean cosas, ya sea trabajo, ya sean privilegios, hermano, te va a pasar como al joven rico. Le vas a dar la espalda al Señor cuando venga el tiempo en que el Señor te diga, sígueme. Y muchos ya lo están haciendo. Hace poco escuchaba a una familia, fui a predicar a cierto lado, donde hay una familia que aprecio mucho. Está constituida de la esposa, el esposo y dos hijos. La niña debe tener por ahí unos 8 años ya, el niño ya tiene 11 años, imagínense, entrando a la adolescencia cuando más deberían estar consagrados a Dios. Y no los vi, no los vi. Eso fue hace 15 días, estuve en ese lugar, no los vi. Me dio tristeza porque yo a donde voy siempre estoy pendiente de quiénes faltan. Y hermanos, así deberíamos ser nosotros, todos, unidos en un mismo sentir, preocupados los unos por los otros, siervos los unos por los otros, hermanos. Que al que vemos flaqueante, al que vemos en necesidad, al que vemos en angustia, al que vemos desorientado, al que vemos ignorante, esa es la labor, hermanos. Ese es el fruto de la verdadera justificación por la fe. Si eso no se ve, si ese sentir que hubo en Cristo por la necesidad de otros, sea cual sea, no hay en nosotros, hermanos. Estamos engañados. Estamos engañados. No ha ocurrido una verdadera justificación por la fe que me lleva a mí a batir al polvo mi gloria. Que solo la gloria de Dios pueda verse en mi vida a través de cada pensamiento, palabra y acto. Y yo decía, le hablé con el líder de ese lugar y le dije, hermano, ¿qué ha pasado? Esa familia no la veo hoy. Y me dijo, hermano, hacen ya más de 3 sábados que no vienen. Y le dije, hermano, si ella los visitó, gracias a Dios, que es una persona que también vive el Evangelio, ama a sus hermanos y gloria a Dios porque ya había ido a visitarlos. Pero qué triste que a veces hay familias, hay hermanos que no los volvemos a ver más, no se reúnen más, los vemos desanimados y no nos importa, que estamos tan centrados en una vida tan egoísta que no nos importa la salvación de los que perecen o de los que se desaniman. Cuando es nuestra responsabilidad por la luz que hemos recibido, de ayudarnos, dice la Escritura, primeramente a los de la fe y luego a los demás. Y me dijo, me dolió mucho lo que me dijo, hermano, lo que pude entender es que no han vuelto porque la esposa del hermano empezó ahora a trabajar los sábados. Y eso me partió el corazón. Yo decía, cuando más debemos estar honrando al Creador en su día, cuando más debemos estar santificando ese día para encontrarnos con nuestro Señor y que Él cada día nos haga más y más semejantes a Él, entonces estamos echando para atrás. Y no solamente nosotros, sino que mi influencia repercute en la eternidad para mi familia, mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para mis hermanos, para mis vecinos. Es un daño colateral que hacemos, hermanos. El que tú y yo nos desanimemos, el que tú y yo nos echemos para atrás después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por eso el Señor en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice que debemos ahora con más diligencia atender a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque hermanos, ¿cómo escaparemos? Dice el versículo 3, en el día de ajuste de cuentas si hemos descuidado una salvación tan grande. Pero muchos el diablo los tiene con las lisonjas de este mundo, ofreciéndole puestos, ofreciéndole honores, ofreciéndole ganancias, ofreciéndole juegos, diversiones, a cambio de la bendición del cielo, a cambio de la salvación. Muchos están vendiendo como Esaú
la bendición del cielo, la salvación por un plato de lentejas perecedero. Hermanos, abramos los ojos y entendamos esto. Y quiero terminar con lo siguiente, para hacer un llamado en el nombre del Señor. Vea lo que el diablo está maquinando, hermanos. El espiritismo, ¿a través de qué lo hace? Por eso, hermanos, en el fuerte clamor, lo que primero se va a denunciar sobre este mundo es que este mundo y estos poderes se han hecho guarida de demonios. Es Satanás, es el plan de Satanás. El espiritismo hace aparecer a Satanás como el benefactor de la raza humana. Sana enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado. Ese es el fin de la Agenda 2030. Vea, voy a leerle el punto acá, el punto número 5 dice, promueve la igualdad de género. Tremendo, hermanos. Donde nadie sea excluido, donde el amor de Dios alcanza a todos y todos pueden recibir la bendición de Dios. Aún aquellos que se han salido en rebelión a través de este terrible pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, que llevó a las ciudades de Sodoma y Gomorra a ser destruidas, hermanos. El punto 16 dice, paz, justicia e instituciones sólidas. Ese es el deseo. Y entonces, finalmente, imponer lo que ellos quieran. Tener un orden mundial, una orden mundial. Y entonces vea lo que dice al final, y presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Porque quien no se someta, hermano, vendrá la destrucción, vendrá la muerte, la persecución. Y sigue diciendo, sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres. ¿Cómo va a unir al mundo? A través de la intemperancia, a través de los placeres, a través de las disputas por el poder. Vea lo que hoy está sucediendo de Estados Unidos a Venezuela, hermanos. Eso muestra el poder, en especial de esta bestia que sabemos que proféticamente surgiría de la tierra y que haría que todos los moradores centrasen su mirada en la otra bestia que sube del mar, que sabemos que es el papado. Y por eso dice aquí, Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio, en la sangre, a la eternidad. ¿Cuál es el objetivo? Hermanos, que es que la población se disminuya para él tener un control absoluto. Y por eso miles murieron en esta terrible pandemia que vino, que sabemos, hermanos, que es una trama de la élite mundial para disminuir, y hace parte de esta agenda, para disminuir la población, porque así obra el diablo. Y vea, acá está descrito cómo lo hace. Dice, Satanás se deleita. Dice, su objetivo consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra. Pues de este modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Para que la gente viva llena de miedo, temiéndole al hombre y no temiéndole a Dios. Y finalmente se someta al más poderoso. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea
todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Y aquí viene el llamado, mis amados. Aunque vendrán tiempos duros y difíciles, y la Biblia describe que es un tiempo cual nunca ha habido, cuando Dios permita que de una manera directa Satanás obre, hermanos, Dios está al control. Dios va a permitir que estos poderes se unan, pero solo durará por breve tiempo, queridos. Por breve tiempo, mientras somos probados, mientras nuestra fidelidad y nuestro carácter es probado. Por eso no debemos temer, y no temerán los verdaderos hijos de Dios, porque saben que el tiempo será cortado, dice Mateo 24:22, por causa de los escogidos. O de lo contrario, nadie sería salvo. Pero gloria a Dios, habrá un grupo de escogidos, los que han recibido el sello de Dios porque son sus verdaderos siervos en esta tierra, sirven a Dios cada día, se entregan en espíritu, mente y cuerpo para pregonar la agenda del cielo para los últimos días. Hermanos, queremos formar nosotros parte de ese remanente final, pues es una amonestación, un llamado del cielo a que formemos parte de la agenda de Dios. Y si somos parte de esa agenda, hermanos, no podemos seguir corriendo sin un mensaje que dar. Necesitamos hacer resonar la trompeta, amonestar al mundo, porque, hermanos, esto se avecina. Si ellos mismos lo dicen, no hay tiempo que perder, imagínense. Y sabemos que esto es obra del diablo, porque el diablo lo sabe. Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo anda con grande ira, anda airado porque sabe que le queda poco tiempo. Y por eso está moviendo a los poderes y ellos dicen, no hay tiempo que perder. Y hermanos, nosotros que tenemos mucho para perder, que es la eternidad y que lo entendemos, ¿cuánto más no deberíamos con mayor diligencia atender a las cosas que sabemos y no solamente vivir la experiencia de ellas, sino invitar a otros a que lo hagan también, no solamente por boca, por palabra, por precepto, sino por ejemplo y por testimonio, porque por testimonio y para testimonio, hermanos, debe ser predicado este evangelio para que entonces venga el fin. Que Dios nos ayude, mis amados, para que este mensaje nos haga abrir nuestros ojos, despertarnos frente a lo que hoy se está viviendo en el mundo y poder hacer una verdadera consagración, una verdadera entrega. Y como lo dije al principio, llegar a ser esos verdaderos siervos de Dios que Él necesita para obrar con su espíritu a toda nación, tribu, lengua y pueblo donde Dios te coloque o donde Dios te lleve. Padre, gracias. Gracias porque en esta hora queremos cerrar este mensaje dándote las gracias, alabando tu nombre porque tu palabra dice que tú no harás nada sin que antes revele a sus siervos, los profetas. Nosotros somos el profeta de los últimos días. Somos el tercer Elías que tú has levantado para dar un mensaje de amonestación, un mensaje de reavivamiento y de reforma para estos últimos días. Permítenos, Señor, ser llenos del espíritu que recibió Elías, para que podamos traer el corazón de los padres, porque la obra empieza en cada familia, en cada hogar. Bien lo dice la inspiración, lo que sean las familias será la iglesia y finalmente la sociedad y el mundo. Permite, Señor, que la bandera ensangrentada de Manuel sea plantada en cada hogar y que al recibir tu espíritu y vivir la experiencia del evangelio eterno, podamos traer el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y tú hieras esta tierra con maldición, porque tú has profetizado que los hombres van a disminuir en los últimos días. Los que han violado, los que han violentado el pacto sempiterno, los que están finalmente en pecado y en rebelión con tu ley. Y no queremos formar parte de ese grupo, Señor, al cual
el mundo entero casi se unirá. Queremos formar parte de ese remanente fiel que, como lo dice Apocalipsis, son santos, pacientes, que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, tienen la fe de Jesús. Permítenos vivir en esa experiencia hasta el final, pero necesitamos empezar hoy. Si no lo estamos haciendo, de lo contrario, formaremos parte del montón. Perdónanos, Señor, si hasta este momento hemos sido negligentes con lo que tú nos has dado, con el tiempo que nos has permitido en esta tierra. Permítenos alistarnos como verdaderos soldados tuyos, como verdaderos siervos tuyos, para que tú hagas de nosotros, Señor, lo mejor para tu gloria y para tu honra. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados.